El Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, vamos a hablar entonces, ahora sí, nuestro estudio. En las escrituras hay un antropomorfismo con respecto a estos animales, con respecto al mundo espiritual. Es decir, no son caballos reales. Lo que vamos a ver ahora no son caballos así como que en el cielo hay caballos, ¿no? Como dice la Biblia que Jesús viene en un caballo blanco. Simplemente las escrituras asocian a los caballos como triunfo, como majestad, poder y conquista. Eso es importante que usted lo aprenda. Es decir, no necesariamente son caballos. ¿Cómo puede haber caballos en el cielo? Si el mundo es espiritual, Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, entonces los caballos son espíritu. ¿Qué clase de caballos son? Para el contexto bíblico, antiguo testamentario y neotestamentario también, los caballos era como la maquinaria, el poder, el dominio, la autoridad, el liderazgo. Por eso siempre los caballos se relacionan con triunfo. Y cuando vemos aquí los sellos, son triunfos que tienen que ver del bien con el mal y del mal hacia el mal. Por ejemplo, el anticristo va a hacer daño a la humanidad, es un triunfo del anticristo. El diablo está haciendo daño al mundo y es un triunfo de Satanás que opera sobre los hijos de desobediencia. Correcto, entonces es muy importante entender que en el cielo no hay caballos reales. Cuando viene un caballo que se llevó a Elías, dice que era como de fuego, como de fuego. Cuando Eliseo ora para que su siervo Giezi vea el mundo espiritual, dice que vio, pero así caballos como carros de caballo alrededor de ellos, defendiéndose o defendiéndolo de los asirios. Bueno, está claro hasta ahí de los caballos, ¿no? Es importante, voy a enviar al grupo este WhatsApp, lo voy a guardar, esta diapositiva, perdón, lo voy a guardar para que ustedes sigan el estudio allá y lean los textos bíblicos, ¿ok? Bien, los 7 sellos del Apocalipsis. Algo importante es que Mateo capítulo 24, cuando Jesús habló sobre el final de los tiempos, ya lo refiere Juan en Apocalipsis 6. Cuando él nombra por lo menos los 6 sellos, porque el séptimo son las 7 trompetas, cuando él nombra los 6 sellos, prácticamente describe lo de Mateo capítulo 24. Si usted hace un análisis, porque no voy a leer todo el capítulo 6 ahorita, pero yo quiero que ustedes hagan un análisis de Apocalipsis capítulo 6, los 6 sellos, y te vas a dar cuenta que Jesús ya habló de los 6 sellos en Mateo capítulo 24. Así que el capítulo 24 de Mateo tiene que ver con los sellos del libro de Apocalipsis. Y por esa razón, consideramos nosotros que la iglesia no puede estar identificada con Mateo capítulo 24, porque nada tiene que ver con la iglesia, sino con la transformación y restauración del pueblo de Israel. Así que el uno será tomado y el otro será dejado, nada tiene que ver con la iglesia. Es importante eso, ¿ok? Bien. Tenemos aquí que el primer sello aparece una persona, un ser. Yo le digo el anticristo, algunos no consideran, dicen que es el evangelio, bueno, inventan un poco de cosas, pero yo considero el anticristo. Y yo le voy a decir por qué. Porque si es, uno dice que es el Cordero, por ejemplo, si es el evangelio, es el Cordero de Dios, ¿cómo puede ser que este juicio del anticristo, el primer sello, desaparezca con una guerra? Y aparte de eso, Cristo ya es rey y este recién se le da una corona. Mira lo que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven y mira.
y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada, ¿qué cosa? Una corona. Así que tenemos aquí un caballo blanco, símbolo de la victoria. Los reyes, los emperadores usaban caballo blanco en los tiempos antiguos. Viene sin corona. Viene sin corona. Es decir, que no es rey. No es rey. Trae un arco sin flecha en son de paz. Los de antes, cuando llegaban los arcos y las flechas, significaba que no venían en son de guerra, sino en son de paz. Y mira lo que dice, y salió conquistando y completa aquí, y para conquistar, conquistar. Y claro, que el anticristo va a conquistar. Dice que le es dado una corona. Es una corona, en griego estépanos, que representa la corona de la victoria, mientras que la imagen de Cristo de Apocalipsis 19:11 corresponde a una diadema, una corona de realeza que ya la tiene. Por ejemplo, mira, el caballo blanco, en cambio, de Cristo es diferente. En Apocalipsis 19:11, por ejemplo, dice, aparece Cristo en un caballo blanco, igual que el anticristo. Bien, este caballo blanco se llama fiel, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Sus ojos resplandecen como llama de fuego. Tenía muchas diademas en su cabeza. Estaba vestido de una, perdón, ya. Estaba vestido de un manto teñido en sangre que representa la guerra que él va a causar, va a destruir al pecador. Su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo. De su boca sale una espada afilada. Mira la diferencia de este ser de Apocalipsis 19 con el de Apocalipsis 6. Entonces, el de Apocalipsis 6, el primer sello, no puede ser el Señor Jesucristo. No puede ser jamás, porque no tiene, pero nada que ver, absolutamente nada, con lo que representa Cristo en Apocalipsis 19, del 11 al 15. Muy bien. No olviden de compartir este link, tanto en YouTube como en Facebook. Y las personas que están en los grupos, sería bueno que puedan compartan este link a las personas. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra. Hay gente que necesita con urgencia aprender, porque están en un desconocimiento total del libro de Apocalipsis. Bien, sigamos con el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Sí leíste bien? Dice, léelo de nuevo. Mira lo que dice. El verso 4. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, que representa sangre, guerra. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar, ¿qué cosa? De la tierra, la paz. ¿Cuál paz? No olvides que el primer caballo y el primer jinete llegó en son de paz. Por eso no trajo la flecha. Por eso el anticristo que va a traer una paz falsa para el mundo.
Por eso los organismos mundiales están buscando una paz verdadera y lo quieren hacer de cualquier forma, pero por más que quieran hacer la paz, los países se arman nuclearmente. Países como Corea del Norte, países asiáticos, países europeos, inclusive el propio Estados Unidos, se están armando. Por ahí escuché un estratega militar ruso que decía que una guerra mundial podría suceder, mundial dice, a escala global, de cualquiera de estas tres formas. Y número uno, accidente nuclear. Número dos, ataque terrorista. Número tres, declaración de guerra. Una declaración que impacte la globalización. Chao, se acabó. Así que el mundo depende de un hilo, un hilito. Y por esa razón quieren que el nuevo orden internacional llegue para traer la paz duradera. Y eso es justamente lo que el anticristo va a hacer. Y por eso la gente lo va a amar. Por eso la gente lo va a querer. Porque él va a implantar un modelo de gobierno único, eliminando, por ejemplo, las religiones del mundo, eliminando la economía mundial y creando un nuevo sistema económico, y que aparece en Apocalipsis 13, 16 al 18, que es el sistema de marcajes, tanto en la mano derecha como en la mano o en la frente le van a poner un sistema de marcajes, con el único fin de que él pueda identificar a los suyos y recibir la adoración. Bueno, es otro tema que cuando llegue al Apocalipsis 13 voy a hablar específicamente de eso. Muy bien, sigamos. Como es color rojo bermejo, representa la guerra. Estalla la guerra con una carnicería sin precedentes. Nota que esto ya se predijo en Daniel capítulo 8, verso 23. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. La palabra guerra en griego es polemo, donde proviene la polémica. Y la palabra hebrea es laján, que significa destrucción. Así que el segundo sello va a ser guerra y devastación total para la humanidad. Así que esa paz que el anticristo trajo realmente era una falsa paz. El diablo nunca da cosas buenas. Nunca. Bien, ahora viene el siguiente sello. Dice así, el verso 5, lee Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. No olviden que son figuras metafóricas. No es que por el cielo va a aparecer un caballo por ahí volando. El caballo representa la conquista. Y este es el juicio que va a conquistar. Se va a conquistar al mundo. Aún más, estos juicios los manda Dios, no los manda Satanás. Los manda Dios. Apocalipsis es el juicio o la revelación de Jesucristo, ¿no? Y son los juicios que van a caer sobre la humanidad por su incredulidad hacia Jesucristo. Bien, tanto el color negro del caballo como la balanza simboliza un juicio de hambre. Jesús profetizó en Mateo 24:7, y habrá pestes y hambres. El periodo de la gran tribulación se caracterizará por una inflación económica y una hambre sin antecedentes históricos. Se va a vender pan por peso, como se habló en tiempo de guerras en los tiempos bíblicos. Si hoy mismo el mundo no tiene para ser sostenido, no hay alimento. Hay países que lo tienen todo, pero todo es así, mira, ve, un espejismo. Porque de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció que para el año 2050, estamos muy cerca del 2050, el mundo, según el organismo,
tendrá 10.000 millones de habitantes. O sea que van a haber 3.000 millones de seres humanos más. Pero que el fruto de la tierra será negado. Es decir, que no habrá alimento para sostener a 3.000 millones de bocas hambrientas. No va a haber alimento. Por el calentamiento global, por la crisis internacional, por la robotización, bueno, la tierra está enferma. Hoy mismo está enferma la tierra, ¿no? La violencia, los juicios de Dios y bueno, tantas cosas que están pasando ahora son simplemente expectativas que demuestran que el mundo no está preparado para el futuro. Hoy la gente puede comer bien, comprar casa, carro, pero todo es un espejismo, porque lo que viene es grande y nada bueno, ¿no? Es grande porque ya está escrito en la palabra. Por eso es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que tu confianza, tu vida y tu fe esté en las manos de Dios. ¿Está claro que es en la mano de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que en la mano de Dios estamos seguros. El periodo de la gran tribulación se caracterizará, como dije, por una inflación económica y una hambre sin antecedentes históricos. Grábense esa expresión de lo que va a pasar en la gran tribulación. Si hoy, mira cómo está el mundo, hoy míralo cómo está. ¿Te imaginas cuando venga esas cosas, no? Bien. Oí una voz, verso 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es el denario, ¿no? El denario representaba, en los tiempos de antes, un día de trabajo. Las personas trabajaban un día y les pagaban un denario. Era una moneda de plata romana, este es el emperador, ¿no? César, equivalente a la drama griega, el salario diario de un jornalero, según el Nuevo Diccionario Bíblico, página 247. Que si no lo tienen, me pueden encontrar en Telegram, y ahí tengo los diccionarios. Tengo más de 180 libros gratis para ustedes en Telegram. Me buscan como Sandro Rueda en Telegram, y ahí, entren ahí, en YouTube, igual voy a poner el link del Telegram, para que descarguen esos libros totalmente gratis. ¿Ok? Hay diccionarios, atlas bíblicos, hay compendios, hay libros de bosquejos, más de 3.000 bosquejos, hay libros de hermenéutica, de homilética, de escuela dominical, hay libros de la familia, de evangelismo, bueno, hay de todo. Así que entren a Telegram, a Sandro Rueda, y ahí ya encuentren todo eso. Van a archivos y lo descargan. No tiene costo. Todo gratis. Bien, entonces tenemos aquí ahora, verso 7, el caballo amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con hambre, con espada, con mortandad y con las fieras de la tierra. Claro, primero llega el anticristo, sello número 1. Sello número 2, llega la guerra. Sello número 3, viene el hambre, la necesidad. Sello número 4, las pandemias, las crisis de salud, lo que hoy está pasando, inclusive ahora en estos tiempos están pasando cosas terribles en cuanto a la salud de la humanidad. Así que el color es amarillo, ¿no? Pero en el griego es cloros, que significa color verdoso o verde amarillento. Más o menos como el color de la muerte. Tú has visto las personas cuando están fallecidas y tienen un color feo, ¿no? Un color feo. Bueno, es el color de la muerte. De los 4 jinetes con sus caballos, este cuarto es el único cuyo nombre es identificado.
y se llama la muerte. A diferencia de los otros jinetes que tenían algo en las manos, este no tenía nada. ¿Será que este juicio va a acabar con la humanidad en el tiempo de la gran tribulación? Porque ojo con lo que estoy diciendo, en la gran tribulación, porque ahora, y quiero que graben bien esto, grábense bien esto. Los sellos de Apocalipsis, estoy hablando de capítulo 6, están cerrados. Los sellos de Apocalipsis están cerrados. No podemos tener una interpretación idealista para decir que tal cosa es el sello tal, que tal cosa, que tal terremoto, que tal guerra es el sello número tal, que hay una guerra es el caballo rojo, que hay una hambruna que es el caballo negro, que hay una crisis de salud mundial es el caballo amarillo. No podemos ser idealistas, es la interpretación idealista, una interpretación muy peligrosa que por lo general lo usan las sectas, lo usan los youtubers para monetizarse. Están esperando ellos que algo suceda para poner un video y monetizarse. Pero, o sea, no podemos estar a la expectativa amarillista digo, porque estoy esperando que haya una noticia fea para ponerla ahí y ya. Y esto significa tal cosa, y que el caballo no sé cuánto, que el sello tal, que la copa tal, que la trompeta tal. Por eso la gente no entiende el Apocalipsis, porque todo el mundo quiere meter las manos. Y no es así, el Apocalipsis es doctrina. Es la revelación de Jesucristo, no es la revelación de la NASA. No es la revelación de los actores de Hollywood, del día después de mañana, que no sé qué, no sé cuánto, que... No, el Apocalipsis no es para eso. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Por eso Apocalipsis significa revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y si hay alguien que le tiene miedo al Apocalipsis, le tiene miedo a la revelación bíblica. Porque de los 404 versículos que tiene la Biblia, el libro Apocalipsis, el 70% son versículos del Antiguo Testamento o alusiones al Antiguo Testamento. Y el que no entiende Apocalipsis no entiende el 70% de la Biblia. Así que te vas a quedar leyendo Salmo 91 porque no tienes nada más que hacer. O escuchar a los predicadores porque como no puedes interpretar, tendrás que escuchar a cualquier que se te presente por ahí. Así que tengamos cuidado. Bien, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice, el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, hablemos un poquito sobre este altar. Aquí hay un altar, si te das cuenta del dibujo, ¿no? Acá abajo están las almas, aquí está el altar y arriba hay un sacrificio. Bien, esto es una alusión al Antiguo Testamento que vemos aquí. Por ejemplo, cuando Dios mandó hacer el arca del pacto, a hacer todo lo relacionado al culto levítico del tiempo de Israel, habían varios altares. Por ejemplo, aquí estaba el altar del sacrificio. Acá adentro estaba el altar del incienso y más allá estaba el altar de la presencia de Dios. O sea, que habían 3 altares. Bien, en este altar se sacrificaban a todos los animalitos para expiar el pecado del pueblo. Y esa expiación hoy la ejecutó Jesucristo. Por eso Juan 1:29 dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:6 se lo describe como un cordero como inmolado. Isaías 53 se describe todo como él padeció. Igual Salmo capítulo 22.
¿Para qué? Para que hoy ya no se ofrezca los sacrificios por medio de animales, sino un solo sacrificio mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, dice Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14. Nos hizo para siempre perfectos los santificados. Por eso 1 Corintios 1:2 dice que a los llamados a ser santos. Santos por el sacrificio, santos por el Cordero de Dios. Bien, entonces, ¿qué vio Juan en esta visión? Juan vio que debajo del altar, es decir, aquí está el altar, caía la sangre de las víctimas, en este caso eran de las ovejitas, como aquí está el dibujito, ¿no? Este animalito lo mataban, lo quemaban para que suba el humo, el del sacrificio, para expiación de pecados. Y la sangre del animal pues caía debajo del altar. Bien. ¿Qué representa aquí las almas de los que son muertos en la gran tribulación? Son personas que Juan las ve sacrificadas, no en el altar, porque ya ese altar ya no existe, pero sí las ve representado a través de que por causa de la fe fueron muertos. Por eso Jesucristo es el testigo fiel, dice Apocalipsis 1:5. Y la palabra testigo significa mártir. El testigo fiel, el mártir. Y estos son mártires. Si Cristo fue el testigo fiel, ¿qué es testigo fiel? Llegó a la cruz, murió en la cruz como Cordero de Dios, fue el mártir para salvar la humanidad. Crucificado en una cruz, fue mártir. Entonces, estas personas murieron, dice la Biblia Apocalipsis 20:4, decapitados por causa de la fe y por la palabra de Dios. Entonces Juan lo ve como un sacrificio por causa de esa fe, cuyo Cordero inmolado Jesucristo dio el primer paso. Entonces acá arriba estaba Jesucristo como Cordero inmolado. No olvides que este altar, en este caso, sería la cruz. Y debajo del altar estaban las almas que también habían seguido sus pasos. Y realmente, ¿sabe una cosa? Aquí hay una alusión muy importante. Evangelio significa cruz, sacrificio. Las buenas nuevas de la salvación, sí, pero que vas a tener que sacrificarte. Porque la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea que el evangelio no es éxito. No, o sea, ¿quién ha creído? O sea, ¿quién metió en la cabeza a mucha gente que el evangelio es abundancia y bendiciones, cielos abiertos y riqueza, oro, plata, joyas, mansiones? Eso no es cierto. Por causa del evangelio, uno va a ser vituperado, humillado. En otros países, muertos. Hay países, por ejemplo, recién salió un país, creo que era Afganistán o Pakistán, no me acuerdo cuál de los dos. A los cristianos evangélicos, no católicos, evangélicos, por cargar una Biblia, los pusieron en una funda transparente, le hicieron un moño, lo amarraron y lo tiraron a la plaza pública para que se cocinen en el sol, en el calor, en esos calores que hacen edad terribles. Los desnudaron, los pusieron en una funda transparente para que la gente, los niños, todo el mundo viendo cómo ellos morían lentamente en esas fundas. ¿Cuál fue el pecado? Creer en Cristo. Lo que pasa en Corea del Norte es lo mismo. Kim Jong-un, aquel dictador norcoreano, mira, todo aquel que lea una Biblia es condenado a cadena perpetua y trabajo forzado, solo por tener la Biblia. Allá es prohibido tener la Biblia. Y no solamente se va el que la tiene, también se va su papá, se va su mamá, se van sus hijos, se van todos a la cárcel, toda la familia. Y también se va el vecino, por no haber dicho, no haber avisado, que ahí habían unos cristianos.
Eso está pasando en esos países. Lamentablemente es triste decirlo, pero eso es una realidad. Y nosotros acá en Occidente no tenemos, por lo menos gracias a Dios, esas persecuciones. Aunque hay países que, sobre todo en los pueblos, que ya están padeciendo el martirio. Y bueno, la Biblia dice que tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Y si alguien te insulta, tú no tienes que insultarlo. Cristo nunca insultó a nadie. Y tienes que quedarte callado. Pero Dios, mira, Él se encarga después. Créeme. Bien, vamos a ver sobre el altar. Por ejemplo, el altar aparece en Apocalipsis 8:3, 5, 9, 13, 11, 1, 14, 18 y 16, 7. En total, 7 veces aparece la palabra altar en el libro de Apocalipsis. Este altar es un simbolismo. Se sabe que por el hecho de que tras la muerte del Señor en el altar de la cruz, no se necesitan más altares de ninguna clase. Pero también aparece este simbolismo sacrificial, lo que yo te dije aquí en Hebreos y en Timoteo y en Filipenses. Aquí están los versículos. No olviden que se les voy a mandar al grupo para que tengan estos estudios y los sigan leyendo en tu casa. Porque si me pongo a leer texto por texto, pues lógicamente no voy a terminar. Por ahí tengo un grupo que lleva más de 1 año y medio leyendo Apocalipsis y apenas vamos por el capítulo 20. Imagínate, 20 apenas. 1 año y medio. Así que en 1 hora no voy a poder explicar tantas cosas. Por eso les voy a mandar el estudio para que puedan continuar. Y también les voy a mandar algunos libros de Apocalipsis. Bien. Dice aquí que hay un pedido de las almas. Quiero que lean bien ese texto. Hay un pedido de las almas. Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 6. Vea lo que dice. Verso 9. Verso 10, perdón, verso 10. 6:10 de Apocalipsis. Y clamaban, dicen las almas, que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Bien, primero que nada, estamos viendo que las almas clamaban, o sea, eran personas fallecidas, pero las almas clamaban. Parece ser una alusión de Génesis 4:10, donde Dios le dice a Caín que la voz de la sangre de tu hermano Abel clamaba desde la tierra. Una declaración naturalmente simbólica. Estas almas claman por venganza y justicia de la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios por venganza desde la tierra. Pero algo importante que podemos ver, que estas almas no están inconscientes como dicen los adventistas. Los adventistas dicen que uno muere y el alma desaparece. Igual los testigos de Jehová, que es otra secta, dicen la persona murió y el alma se acabó. O sea, no existe más, no hay vida, no hay nada. Pero aquí veo que la palabra alma en hebreos, nefes, persona significa ser. Esa alma no muere. No muere esa alma. La palabra nefes aparece 755 veces en la Biblia, en hebreo, nefes. La misma palabra griega que es psiche, donde proviene la psicología, el alma. No muere, créeme, el alma es inmortal. Es espíritu. Los espíritus no mueren. Lo que hace el alma es salir del cuerpo. El cuerpo es un estuche. El cuerpo físico es un estuche. Sale el alma de ese cuerpo, pero el alma ahora se va a enfrentar a la verdadera vida. Ahí en mi canal de YouTube quiero que me busquen donde dice vida después de la muerte. Hay un video, tengo más de 180 videos en mi canal de YouTube para que me vean, me busquen. Y vas a encontrar ese tema, vida después de la muerte. Y ahí explico la diferencia del cuerpo, alma y espíritu y las funciones de cada uno de ellos y qué sucede después de la muerte física con el alma y con el espíritu. Así que les invito a que entren al canal de YouTube de Sandro Rueda
y busquen el video Vida después de la muerte, explicado durante toda una hora. ¿Listos? Bien, vamos a seguir entonces. El sexto sello. Sexto sello. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El sexto sello, mira que habla de 7 sellos, pero termina con 6, porque el séptimo sello representa las 7 trompetas. Bien, ¿qué significa esto? Se abrió el sexto sello. Este versículo es típico en el lenguaje apocalíptico judío para el tiempo final. Por ejemplo, aparece en Joel 2:31, Joel 3:15, Isaías 13:9, 34:3, Jeremías 4:23, Ageo 2:6 y Mateo 24:29. Para que ustedes lean estos versículos y te vas a dar cuenta que exactamente lo que expresa aquí en el verso 12 expresa en estos versículos. Por eso te dije que todo Apocalipsis es una alusión al Antiguo Testamento. El lenguaje es usado en el Antiguo Testamento para el día del Señor. Y cuando dice el día del Señor, no está hablando de un día domingo ni un día sábado. Está hablando del día del juicio que vendrá sobre la tierra. Bien, entre esas cosas, ¿qué fue lo que pasó? Dice que el sol se puso negro y la luna como sangre. Y esos son los eclipses que ahora pasan, porque no es que el sol, que es una estrella, se va a convertir negro, o sea, se va a apagar. Si esto sucede, se acaba el universo. Por lo menos nuestra constelación. Porque el sol, que está a 147 millones de kilómetros, a 8 minutos de años luz, 8 minutos luz o años luz, si se llegara a apagar, la Tierra se congela y todo, o sea, se daña, totalmente explota, se acaba. Así que no se puede apagar el sol. ¿Ok? Entonces, lo que vio Juan fue la explosión de volcanes, o sea, la explosión de los juicios, terremotos, caída de edificios, y todo eso levantó un vapor de humo y se puso el cielo como negro. Y también puede ser un eclipse de los que vemos ahora últimamente, muchísimos. O sea, lo que está pasando en estos tiempos son señales de lo que va a pasar en la gran tribulación. Esas cosas van a suceder. Las estrellas del cielo se cayeron. Mira, estas estrellas no son reales. O sea, no son estrellas. Por ejemplo, Alpha Centauri. Alpha Centauri, que está a 4.3 años luz de aquí a la Tierra, de aquí a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, son miles de veces más grande que el Sol, y el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. O sea, las estrellas, las constelaciones de Orión, por ejemplo, son grandes, demasiado grandes. Sí, mira, la Tierra es un grano de arena, un granito de arena al lado del Sol, pero el Sol es un grano de arena al lado de las estrellas, como Alfa Centauri. Entonces, no son estrellas, son aerolitos. Son aerolitos que van a caer sobre la Tierra. ¿Y qué es un aerolito? Bueno, por lo general, los aerolitos son, por ejemplo, la NASA, los científicos le llaman basura. Le llaman basura que va a caer sobre la Tierra. O también puede ser un asteroide, que puede ser un asteroide, por ejemplo, un ejemplo de unos 20 kilómetros, que hay algunos que pasan cerca a la Tierra,
y que si llegara uno a explotar, a lo que llega a la atmósfera terrenal de nuestra Tierra, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Explota y empieza a caer lluvia de fuego sobre la Tierra. Entonces lo que Juan realmente vio fue eso. Él dice estrellas porque estamos hablando de una persona que habló hace 2000 años y que no estaba en lo que hoy vemos en la ciencia, ¿no? Entonces, esta metáfora, por eso dice metáfora, puede tener dos orígenes. La estabilidad del orden creado por Dios, que empieza a movilizarse. Se disuelve durante el juicio divino. Y mira, y lo que esto aparece en el sexto sello, ya Cristo lo profetizó en Mateo 24:29. Quiero que lo lean ustedes mismos. Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo 24:29. Mira, termina la tribulación. Dice Mateo 24:29. Si quiere, apunten el versículo o abra su Biblia. Dice así. E inmediatamente, después de la tribulación, no olvides que la iglesia no pasará por la tribulación. Aunque uno diga que sí, pero a mí no me importa lo que ellos digan. Yo creo lo que dice la Biblia. Y no creo los versículos que me citen. Yo creo en la interpretación exegética de la Biblia. No que la gente imagine y me saque 10 textos. A mí no me importa lo que la gente me saque de textos. Yo creo en el contexto general. Un texto confirmando el otro texto y el otro texto y toda la Biblia en sí trayendo la interpretación. ¿Ok? Sí, porque hay gente que es experta en citarte la Biblia, pero todo acomodado para que diga lo que él dice o lo que él está diciendo, para que confirme lo que él está diciendo, pero eso es falso. Mira, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, tribulación dice, según Daniel 9:27, durará 7 años. Y lo corrobora Apocalipsis 13:5-6 y también Apocalipsis 11:6 y Apocalipsis capítulo 12, del 6 al 8. ¿Ok? Bien. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas, mira, en labio de Cristo, yo le creo a Cristo, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Te das cuenta? Lo que Cristo dijo en Mateo 24:29 es lo mismo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 6, 12 al 14. Por eso dice que la Biblia es un contenido completo. Y eso es lo que va a caer en la tierra en los tiempos de la gran tribulación. ¿Listos? Muy bien, entonces damos por terminado ya aquí con esto, este versículo que es impresionante, ¿no? Yo creo que usted debe continuar con el estudio. Debe continuar. Miren lo que dice. Verso 15, con esto termino, el verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del trono de aquel que está sentado escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Caed sobre nosotros, dice. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Claro está que es el juicio de Dios que va a venir sobre la humanidad. ¿Listo? Bien, vamos a ver qué hay aquí. Ojo lo que dice aquí, mira. Así como el pueblo de Dios fue perseguido, que tuvo que esconderse de sus perseguidores incrédulos. Así lo dice Hebreos 11:38. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, verso 38.
Vamos a ver. De los cuales el mundo, está hablando de los creyentes, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Porque eran perseguidos, no porque querían vivir así. Eran perseguidos. ¿Y qué vemos acá? Una alusión. Así como el pueblo de Dios fue perseguido y tuvo que esconderse de los incrédulos en las cuevas, de la misma manera, ahora los ricos y poderosos buscarán esconderse de su ira. Así que ante la ira de Dios, nadie se escapará. Y entonces, ¿qué decían ellos? Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es una alusión a Oseas 10:8, Isaías 2:19 y Lucas 23:30. Fíjese que la ira del Padre y del Hijo están unidas al lamentarse por lo que está actuando en la familia, en la fe. Actuaron en la historia para premiar al fiel y castigar al rebelde. O sea que realmente los juicios de Apocalipsis es la victoria del creyente. Los juicios de Apocalipsis es la victoria de los hijos de Dios. Y como objetivo es que las personas, aunque la victoria de los hijos de Dios es que se conviertan, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que se arrepientan, pero aún así, según Apocalipsis 9:20, no se arrepintieron y no dejaron su pecado. Así que hasta aquí llegamos con la conferencia del Apocalipsis capítulo 6. El día martes dimos Apocalipsis capítulo 5. ¿Se acuerdan? Bien, ahora para este martes viene Apocalipsis capítulo 7 y vamos a hablar sobre los 144,000 sellados. ¿Ok? Así que muchas gracias. Voy a enviarles el link del Telegram para que ustedes puedan aprender más de la literatura que estamos regalando en Telegram. Si no tiene Telegram, tiene que descargarla. Eso es gratis. En Play Store la descarga. Para que reciba los libros de Apocalipsis y materiales que estamos regalando. Bueno, vamos a hacer preguntas. No sé si tiene alguna pregunta, inquietud. No sé si tiene, permíteme un momento. Si tiene alguna inquietud, permíteme un momento. A ver si tiene alguna pregunta. Permíteme un momentito. Vamos a ver. A ver. A ver. ¿Me están escuchando? Parece que no los escucho yo. Permíteme un momento. Ya, ahora sí. ¿Me están escuchando? Ya, ahorita les activo el sonido. Ya. Si tienen alguna pregunta, inquietud, aquí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero no me va bien. Ya pueden activar en este momento. Ya pueden activar. Activen siempre y cuando quieran preguntar. Mientras tanto, no activen nada porque se va a escuchar la bulla de allá de ustedes. Solo activen si van a decir y una vez que terminaron de decir, lo desactivan de nuevo. Dios bendiga, pastor. Buenas noches. Ya. Jaime Mora le saluda. Listo, bendiciones. Una pregunta. ¿Cómo poder saber que no estamos viviendo uno de los sellos? ¿O cómo poder tener una correcta interpretación para saber los tiempos y en cuanto a los sellos que se están dando por los acontecimientos que estamos teniendo hoy día en el mundo? Bueno, siempre ha habido hambruna en la tierra, aún desde los tiempos de Abraham, dice la Biblia en Apocalipsis Génesis capítulo 16 y 17, había hambrunas. Ya, entonces si esa hambruna en los tiempos de Abraham, que estamos hablando ya de 3,700 años antes de Cristo, fue grande y él tuvo que irse a Gerar, a la tierra de los filisteos, entonces él vivió el sello de Apocalipsis capítulo 6. Guerra.
Han muerto más de 620 millones de personas en los campos de la batalla, solamente en guerras. Han habido más de 14,000 tratados de paz. Desde que el hombre ha estado sobre la tierra, siempre ha habido guerra. Entonces podríamos decir que es el sello del capítulo 2, el caballo bermejo. En el año 70 después de Cristo hubo guerra también. Y durante las cruzadas hubieron guerras, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Y guerras, y siempre ha habido guerras. Entonces, no podemos decir que ese también fue un sello. O aún más, los creyentes de aquel entonces, de los años anteriores, generaciones pasadas, pudieron ver aplicado que ese Apocalipsis tal, el caballo rojo, o que vino una hambruna, entonces el caballo amarillo, o el caballo negro. ¿Listo? Entonces, no podemos interpretar de esa manera el libro Apocalipsis. Entonces le dije que está sellado. ¿Por qué está sellado? Porque hay que entender que Dios tiene un programa. No activen todavía los micrófonos mientras no tengan la pregunta clara. ¿Listo? Cuando ya termina, activen el sonido en ese momento. ¿Ya? Entonces, mira, para entender esto, 1 Corintios capítulo 10, verso 32, dice que Dios cuando mira al mundo, lo mira en tres grupos. En tres grupos. Judíos, la iglesia y gentiles. Y para cada uno de estos pueblos hay un programa escatológico. Hay un programa escatológico. Así que la iglesia está aquí. Ella va a desaparecer según Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, 1 Corintios 15, 51 al 54, y Filipenses 3:20, y 1 Pedro 1:4. Va a desaparecer, ¿correcto? Se la va a llevar el Señor. Eso está ahí. Bueno, si Dios lo quiso, así es. ¿Quién puede dudar? La Biblia no tiene que, o Dios, hacerse a nuestro concepto, a nuestro raciocinio. Dios quiso que sea así como ocurrió con Enoc, Génesis 5:24, o como Elías, 1 Reyes 2:11, que se los llevó vivo al cielo. Y si fueron vivos, fueron glorificados. Y si fueron glorificados es porque hoy están en la eternidad. ¿Ok? Ahora, la iglesia va a pasar lo mismo. La iglesia va a ser arrebatada. Pablo lo dijo, seremos arrebatados. Ahí lo dice 1 Corintios 4:17. Alguien me dijo, ¿dónde está el arrebatamiento? 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí está la palabra arrebatamiento. Entonces, una vez que la iglesia sea arrebatada, se abre el Apocalipsis por primera vez. Es decir, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Hasta el capítulo 4 no hay juicios, porque es la historia de la iglesia y luego en Apocalipsis 4, la iglesia en el cielo representada a través de 24 ancianos. Y tengo en YouTube, mi canal, ahí vas a encontrar el estudio de los 24 ancianos para que sepas quiénes son. Ahí te explico con todos los versículos quiénes son los 24 ancianos. Entonces, a partir de Apocalipsis 6, o sea, los 7 sellos que habla, empieza a abrirse el Apocalipsis. Ahí empieza. Y termina hasta el capítulo 22. ¿Listo? La pregunta está clara, ¿no? La respuesta también sí está clara. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, ok. Pastor, buenas noches. Le habla el hermano Byron Luna. Byron, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga, pastor. Una pregunta, refiriéndose al quinto sello, ¿no? Con relación a muchos cristianos, ojo, cristianos, que hablan de una post-tribulación y se basan a versos y explican con versos, ¿no? Que eso de la pretribulación, como hemos aprendido mucho, ¿no? Es mentira. Dicen que vieron engañados porque el arrebatamiento es post-tribulación, de acuerdo a lo que dice Jesucristo en Mateo 24, ¿no? Pero sabemos que Jesucristo se refiere cuando le está hablando en Mateo 24, es al pueblo de Israel, no a la iglesia, porque todavía la iglesia en ese tiempo no existía. Pero se refieren a estos dos versículos, ¿no? O 3 versículos, del 9 al 11, donde dice, el 11, se le dieron las vestiduras blancas y se les dijo que descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos.
que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, estos cristianos, ¿no?, que hablan de un post-arrebatamiento, se basan en estos versículos que dice que la iglesia tiene que pasar la tribulación y la gran tribulación. Y cuando Jesucristo venga en gloria, o venga, perdón, al Armagedón, va a levantar a la iglesia. Entonces, se refieren a esto, ellos toman como parte de su explicación para exponer, ¿no?, esa situación del post-arrebatamiento, cuando pienso que están equivocados, porque, y quiero que aclare un poquito esta situación, porque es un poco confuso también para muchos que todavía creemos, o yo creo, y voy a seguir creyendo en la pretribulación, pastor. Claro que sí. Lo que pasa es que ellos interpretan, cogen versículos que tienen que ver con el programa de Israel. Y usan, por ejemplo, Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, para describir la tribulación de la iglesia. Y como la tribulación va... Ya, ¿pueden cerrar los audios, por favor? Pueden cerrar un momento. Ya, gracias. Entonces, como la tribulación va a sacudir a Israel, sobre todo en Apocalipsis 12, que habla sobre la mujer, que los católicos dicen que es la virgen. No, ellos sí que interpretan mal la Biblia. Increíble, la interpretan súper mal. Ya, entonces, si tú lees todo Apocalipsis 12, te vas a dar cuenta que se refiere a Israel y no a la iglesia. Por ejemplo, te voy a leer un solo texto para que veas que se refiere a Israel. Mira, Apocalipsis capítulo 12. Perdón, me voy a silenciar ya. Listo. Mira, lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 12, verso 13. Apocalipsis 12, 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que tiene que ver con Israel, a la mujer que había dado a luz su hijo. O sea, Jesucristo nació de Israel. Y se le dieron a la mujer, mira, a Israel, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que se refiere al dragón, al desierto, a un lugar donde es sostenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio. Exactamente 3 años y medio. Y esta persecución de los 3 años y medio es la misma que Daniel 9:27 habla de la mitad de la semana. Dice que el anticristo, la mitad de la semana, o sea, la mitad de los 7 años y medio, porque semana en hebreo es sawa, que significa 7. A la mitad de los 7 años, dice que él hará cesar el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Vamos a ver Mateo capítulo 24, verso 15. Busquen Mateo capítulo 24, verso 15. Pueden hacer otra pregunta mientras tanto para ir a... Porque no voy a demorar mucho con las preguntas, ¿no? Porque se me da el tiempo. ¿O quiere que sigamos? ¿Sigamos con preguntas? ¿Sí? Hagan con el dedito así si desean. Amén, pastor, amén. Amén, amén. Ya, listo. Vamos a seguir entonces. Mateo 24, capítulo 15, dice de la siguiente manera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, se refiere al templo de Salomón, al templo de Salomón que fue destruido y será reconstruido en el tiempo de la tribulación. Cuando veáis en el lugar santo, al templo, a la abominación desoladora, el anticristo, de que habló el profeta Daniel, Daniel 9:27, el que le entienda. Entonces, o sea, cuando tú veas al anticristo, dice, entonces lo que estén en Judea, no dice la iglesia, está hablando de Israel. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar su capa. El que está en el campo, no descienda atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta de los que crían en aquellos días. Verso 20, mira lo que dice el 20. Orad pues que vuestra huida, la persecución, la tribulación, no sea en invierno ni en día de reposo. Día de reposo. Está hablando de Israel. Está hablando de la persecución de Israel.
Por eso Jeremías capítulo 30, verso 7 también lo dice. Vamos a leer Jeremías 37. Lo dice también así. Ah, cuán grande es aquel día, está hablando de la tribulación, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, está hablando de Israel, Jacob, pero de ella será librado. ¿Cómo será librado Jacob de esa angustia? Vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 26, y ahí está la respuesta. Romanos capítulo 11, verso 26. Y mira, ¿cómo será librado? Romanos 11, 26. Dice, y luego todo Israel, no dice la iglesia, todo Israel, Jacob, los que huyeron el día sábado, Judea, etcétera. Estoy nombrando toda la conexión con el pueblo judío. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, ahí está hablando de la segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Está hablando de Israel? ¿Por qué? Porque hay un pacto llamado el pacto davídico y el pacto palestino que habla segundo Samuel 7, Isaías 2, Isaías 14, Isaías 11, Isaías 30, Isaías 60, Isaías 65, Zacarías 14, Jeremías 31, Ezequiel 36. Bueno, hay hartísimos pasajes que tienen que ver con la era de la restauración milenaria. Apocalipsis 20, también habla del milenio. Y Dios va a cumplir esa promesa al pueblo de Israel de que un día gobernará la tierra. Está hablando literalmente, físicamente. La iglesia, ¿qué tiene que ver con el milenio? La iglesia estará en cuerpo glorificado en la Nueva Jerusalén. Pero si Cristo viene en la segunda venida, Israel es restaurado, entran a la tierra milenaria, ¿dónde meten a la iglesia ahí? Cuando la iglesia ya está descrita con 24 ancianos sentados en tronos, alrededor del trono, según Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 y 5. Ya está en la eternidad, ya está en la glorificación. Ya ve a Dios cara a cara, como dice 1 de Juan 3:2 y Apocalipsis 22:4. Ya ve a Dios cara a cara. Mientras que Israel recién lo hará después del milenio que será aquí en la tierra. Por eso las personas que unen y hacen una mezcolanza entre la iglesia y Israel, cogen los versículos de Israel para aplicarlos a la iglesia en la escatología, hacen una panesca porque ellos tienen otro contexto y otro concepto. Hay aún más, hay muchísimas interpretaciones que le pueden dar a la Biblia, pero de acuerdo a lo que ellos consideran, no a lo que considera el autor de la Biblia, porque la Biblia tiene una sola interpretación, no es la que yo considero. ¿Ok? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pastor Sandro, buenas noches. Una pregunta. A Según ver. lo que estaba explicando recién, yo tengo entendido que nos han explicado que dice que cuando venga sea la venida de Cristo, dice que será porque el pueblo de Israel ya ha sido humillado, se ha arrepentido, y entonces ahí dice que aparecerá Cristo y arrebatará a su iglesia y junto con ellos a Israel. Pero No según lo hay que no hay un ahorita, solo versículo, no hay ni uno que respalde esa teoría. claro, y según lo que usted está explicando ahorita no es así. El que te enseñó, dile que te diga cuáles son los versículos y para analizarlos. Eso no dice. La Biblia no dice eso. ¿Ok? Amén, así es. Ya, y si no está respaldada por la Biblia, no hay nada que decir ni nada que decir. Listo. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente pregunta. En YouTube pueden hacer la escritura por el chat si desean. Pueden hacer una pregunta en el chat. Pastor, bendiciones. Pedro le saluda. A ver, Pedro, ¿cómo estás? Genial, gracias a Dios. Contento de estar acá. Pastor, ok, yo sé que esta es una pregunta que pronto muchos se harán y no se atreven a preguntarla, aunque parece tonta, pero ¿arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida? No. Nada que ver. Absolutamente no.
Porque el arrebatamiento, traslación o rapto, como le quieran llamar, porque hay gente que hace problemas. ¿Por qué dice rapto? Eso no está en la Biblia. Bueno, traslación. Tampoco. Bueno, arrebatamiento, ya. Hay gente que se complica por cualquier palabra, ¿no? Es lo mismo. El arrebatamiento es un programa para la iglesia, mientras que la segunda venida es un programa para Israel los gentiles, como vemos aquí. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, segunda venida. Mientras que el rapto será secreto. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, y no es la séptima trompeta, el shofar que habla en números, porque uno están aplicando esa interpretación para decir, y sobre todo la gente que se creen judaístas o judíos, están sacando ese versículo para decir que será en la fiesta de los tabernáculos, para decir que Cristo viene por ahí por el mes de septiembre de nuestro calendario gregoriano. Bueno, pero Pablo está hablando de lo que comúnmente se conocía en Israel, las trompetas. La palabra trompeta era muy conocida en la vida nacional de Israel. La trompeta era para llamar al culto, para el juicio, para la guerra, para la batalla, para la purificación y para el sacrificio. Siempre sonaban trompetas. Entonces, Pablo habla de una trompeta y dice a la final trompeta, es decir, no más sucederá, viene el juicio. Pero no está hablando de las fiestas de Israel que va a venir en esa fecha. Pablo no está diciendo eso. ¿Ok? Así que hay una diferencia total. Igual en mi canal de YouTube puedes encontrar las diferencias. Ahí dice, rapto de la iglesia versus segunda venida. Ahí está 1 hora en video para que tú puedas aprender ese tema. ¿Ok? Bien. Siguiente pregunta. Amén, pastor. Bendiciones. Le habla Javier. A ver, Javier Polanco. Estaba escuchando que usted decía que el sacrificio será cesado. ¿De qué sacrificio está hablando? Ya que eso fue quitado. O sea, se hacía en el antiguo pacto. Sin embargo, el anticristo va a anular eso por un tiempo, según lo que estaba escuchando que te decía. ¿Me podía explicar, ampliar un poquito sobre eso? Ya. ¿Qué es lo que sacrifican los israelitas? No olviden que los judíos no viven en el Nuevo Testamento. Ellos no están en la gracia. Ellos aún viven en la ley. Y viven la rebeldía. No es que vivan la ley. Viven los judíos ultra ortodoxos, pero la mayoría de los judíos viven en la rebeldía. Aún más, no son cristianos. Los judíos no son ejemplos a seguir porque ellos ni siquiera creen en Cristo, lo rechazaron, lo siguen rechazando. O sea, el judaísmo no es una religión, es un país, es un estado. Entonces, ellos la religión no la practican. Tú no lo ves a ellos ofreciendo sacrificios, pero hay una segmentación del pueblo judío que son los ultraortodoxos que sí trabajan este principio de la ley, porque viven ese tiempo aún todavía. Bien. Cuando venga el anticristo, les dará un templo, y eso dice la Biblia, que Israel estará en ese templo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, comprobemos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Y notarás que habrá culto en ese templo construido por el anticristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ya tendrán templo, ¿ves? Ahí dice templo. ¿Y qué más hay que medir? Dice, y al altar, y a los que adoran en él. ¿Quiénes estarán adorando en ese entonces? Si hoy los judíos no tienen templo. Ellos lo único que tienen es un muro. Pero aquí dice que van a tener un templo y van a adorar ahí. ¿Cuándo sucederá? Eso sucederá en Mateo 24:15, cuando dice la Biblia, cuando veas en el lugar santo, se refiere al mismo templo, Mateo 24:15, a la abominación desoladora, es decir, en este lugar santo el anticristo se sentará, y Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, 5 y 6, que este hijo de la perdición, el hombre del pecado, se sentará en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios. Y por eso Daniel 9:27 dice que este sacrificio será cesado, porque él se va a sentar en ese templo. O sea, impedirá el culto, la adoración, el sacrificio, porque él se sentará en ese templo y se declarará Dios mundial bajo pena de muerte. ¿Y qué dirá la gente ante ese Dios? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Mira, verso 4. Verso 3. Es Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, que es la resurrección del séptimo imperio. La resurrección de una de las 7 cabezas del anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En pos de la bestia. Y adoraron, ahí está el culto. ¿Te das cuenta? Ahora ya no hay sacrificio, ya no hay ovejitas, ahora será adorado el anticristo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, los últimos 42 meses o la mitad de la semana de Daniel 9:27, el mundo será un culto a Satanás mundial. Le adorarán a las buenas o a las malas. Entonces, ¿dónde está la iglesia ahí? Para muchos que dicen que ahí va a estar la iglesia. ¿Dónde va a estar? Y si está, entonces la van a matar. La van a destruir. Pero ¿cómo Dios? Mira, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la cabeza es Cristo, ¿cómo su cuerpo va a pasar por la ira de Satanás? Por la ira de la persecución. Y por eso aquí se ve santos que van a morir, pero no en la iglesia. Son los santos en la gran tribulación. Aquí está, mira, Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Desde el 5. Y abrió su boca para hablar grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí están los 3 años y medio. O tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, ahí estábamos, hablamos del templo reconstruido, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí es que interpretan ellos, que dicen que estos santos son la iglesia, pero no son la iglesia. Son las personas que saldrán de la tribulación y que ellos darán la vida por Cristo. Son los mismos del 5º sello, que están debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y el testimonio de Jesús. ¿Ok? Siguiente pregunta, vamos a la siguiente. Aprovechen. ¿Me escucha? Ah, no escucho bien, alza el volumen. A ver. Pastor, quería averiguar de las características del anticristo, ¿cuáles serían? Bueno, la característica del anticristo. Primero que nada, él va a ser un príncipe, según Daniel 9:27. Abominación desoladora, Mateo 24:15. Hijo de la perdición, según Tesalonicenses 2:8. La bestia, Apocalipsis 13:1. O sea, que será una persona pervertida, una persona maldad, el hombre de pecado, dice Pablo, no el hombre que comete pecado, es el hombre de pecado, que ante el mundo social podría ser, por ejemplo, un líder mundial, el Führer. Yo escribí un libro que se llama El microchip de la bestia y hablo sobre el proyecto mundial del Führer, que es una voz alemana que significa dictador y que se le aplicó a Adolfo Hitler. Ya, entonces, el Führer futuro, nuevo orden mundial, el proyecto mundial, el supergenio, Mister Europa, cualquier dato que podría aplicarse a él. Un hombre súper inteligente, político, militar o millonario capitalista, quien sea, pero será un hombre súper poderoso en la tierra. Pero de las perspectivas bíblicas ya sabemos cómo se lo identifica.
como el hombre de pecado y el hijo de la perdición. Dicen que Putin es un hombre bíblico. No, no hay un solo versículo que respalde eso. Siguiente pregunta. Pastor, Jaime Mora nuevamente le pregunto. De acuerdo a lo que usted está diciendo, suena un poco preocupante. ¿En qué sentido lo digo? Porque si nosotros no vamos a ver esos sellos, eso significa que la venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca, a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso digo, porque bueno, yo he escuchado a varios pastores predicar que la iglesia va a ver ciertos sellos abiertos. Lo he escuchado yo, por eso lo digo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que al ver ciertos sellos abiertos, entonces uno está diciendo, bueno, todavía Cristo demora bastante porque todavía tiene que construirse el tercer templo. Pero si usted dice que la iglesia no va a ver ninguno de esos sellos, eso significa que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina de acuerdo al escenario mundial que se traza. Así es, a la vuelta de la esquina, el Señor está cerca y muy cerca, de acuerdo a las cosas como van, que ya se está hablando de la construcción del tercer templo de Jerusalén, o sea, ya estamos a las puertas. Si se está hablando de construir ese templo, pero no pueden, están los planos. Está listo el sacrificio, está listo el sacerdocio, están listos los animales, está listo el oro, está el oro, la plata, todo está listo. ¿Qué están esperando? ¿Sabes qué están esperando? El terreno. Pero el terreno está en manos de musulmanes. El terreno está en manos de enemigos de Dios y por lo tanto no podrán construir porque tienen que ser exactamente donde tiene que ser. En el lugar donde fue sacrificado Isaac. Ahí iba a ser sacrificado Isaac en el monte Moriah, en ese pedazo. Ahí tiene que ser. Así que por ahora tenemos que estar a la expectativa de todo esto y estar pendiente de las noticias y orar, ¿no? No hay que preocuparse, antes hay que alegrarse porque Cristo viene por su pueblo. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo conforme a de su gloria. Esta es la bendición. 1 Corintios 15:51, porque seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ok, siguiente pregunta. Pastor, una opinión suya, ¿será que el anticristo ya estará en función? ¿Será un joven? ¿Qué opina usted sobre Bueno, eso? no dice la Biblia si el anticristo será una persona así literal. Lo único que dice la Biblia, que él sí está ahorita, pero en el abismo, según Apocalipsis 17:8 y Apocalipsis 11:6. O sea, el anticristo va a salir del abismo, el lugar donde están los demonios, según Lucas 8:31, según Pedro 2:4, Judas 6, Apocalipsis 9:2, Apocalipsis 22. O sea, todos esos versículos hablan del abismo. De ahí va a salir el anticristo, del abismo. Es un demonio, es un espíritu. Él fue preso. El anticristo está preso en este momento. Y si él está preso, él va a salir de ese abismo. Quiero que lo leas, porque algunos es nuevo lo que están escuchando y ya están hasta asustados. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. A ver, Apocalipsis capítulo 11. Perdón, no es el 6, no es el 6, disculpa. 7, es el 7. Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado el testimonio, la bestia que sube, ¿de dónde? Del abismo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos, contra ellos, y los vencerá y los matará. Está hablando que sube el abismo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Comprobemos. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, las bestias que has visto, era y no es, y está por subir del abismo. Está por subir del abismo. ¿De dónde sale la bestia? Del abismo, ahí lo dice.
Es un demonio. Y saldrá y hay tres hipótesis. Ahí sí es hipótesis porque no está en la Biblia, por eso lo que tú dijiste es una hipótesis. Y el anticristo sale del abismo y se posesionará, número uno, sobre un hombre grande. ¿Por qué? Porque el anticristo podría ser una posesión demoníaca. O sea, un hombre grande, de un momento viene el demonio, el anticristo que sale del abismo, y esa posesión es el anticristo. Dos, el demonio que sale del abismo se posesiona sobre el vientre de una mujer y queda embarazada para imitar el nacimiento de Cristo. Entonces nace el niño anticristo. Ahí viene lo que tú dices, que edad tendrá, de acuerdo a la segunda hipótesis. Tercero, podría ser un ser resucitado para imitar la resurrección de Cristo, y esa resurrección podría ser de un perseguidor de la iglesia, de los emperadores, por ejemplo, que hicieron mucho daño, o un maligno, una persona pervertida, viene y ese demonio se posesiona sobre ese ser y ocurre una resurrección diabólica para imitar la resurrección de Cristo. Cualquiera de esas tres hipótesis, no sé si habrá una cuarta, tal vez, si hay una cuarta podría ser. El anticristo va a manifestarse, se va a manifestar, pero no sabemos cómo. Lo único que sabemos, lo que dice aquí en la Biblia, que sube del abismo. ¿Ok? Bien. Jimmy, tú tienes la mano levantada. Pastor, buenas noches. Le saludo de Santa Cruz, Galápagos. Quisiera saber qué piensa usted, o algún comentario tiene usted sobre la nueva religión mundial que se está formando por el Crislán, y en el cual Francisco, el Papa Francisco, es su vocero principal, en que se están reuniendo el judaísmo, el cristianismo, representado por el catolicismo romano y la religión musulmana, que se está formando la religión única. ¿Qué comentario tiene usted, pastor, de eso? Bueno, esos son activismos, realmente. Eso es como el CMI, el Consejo Mundial de Iglesias, que tiene adeptos más de 600 millones, de lo cual inclusive está la Iglesia Católica en ese tiempo de formar un ecumenismo para luchar por la paz del mundo. No olvides que hay 3 organismos mundiales globales que tendrán afectación sobre la tierra. Es el orden económico, el orden político y el orden religioso. El orden económico a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo. El fondo político, que tiene que ver con las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, la CELAC, la CAN y todas estas. Y el orden religioso, que tiene que ver con la religión. El Consejo Mundial de Iglesias, que se fundó en el año 1948 y de lo cual hoy forman varios concilios del mundo, iglesias hasta evangélicas, que muchos están asistiendo. Y tú puedes entrar a internet y pon Consejo Mundial de Iglesias y te vas a dar cuenta cuántas iglesias evangélicas están ahí en ese ecumenismo, que es exactamente la iglesia del anticristo la que va a adorar a la bestia. Es la que no se va en el rapto. Esa es la iglesia que participará, de la cual la Biblia la describe como una mujer ebria por la sangre de los santos, Apocalipsis 17. Entonces, el Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, está adherida a la globalización. Y lo que tú acabas de decir simplemente son activismos para crear una agenda internacional, pero que conlleva a crear una super iglesia, que no solo participará la Iglesia Católica o el Islam, participarán los protestantes, participará el taoísmo, el sikhismo, el zoroastrismo, el islamismo, el judaísmo, el ruselismo. Todas las religiones del mundo van a participar de esa super iglesia que es la iglesia del anticristo. Por eso nosotros tenemos que entender que lo que hoy se está hablando de acercamientos, de reuniones, de oraciones por la paz del mundo, simplemente es la preparación de lo que se fundamentará el anticristo. Porque el anticristo, la única forma de tomar poder es promover la religión para el culto, con respecto al culto.
¿Ok? Bien. Última pregunta y cerramos, porque hay gente de Chile que ya es mañana. Hoy Saray Roja no duerme. No, pastor, no importa. Pastor, yo tenía una consulta. Consejo Mundial de Iglesia. A ver, dime, Fundado en Saray. 1948. Saray. Di Saray, ¿cuál es la pregunta? Ahora sí. Bueno, la verdad es que yo asisto a una iglesia hace 3 años, o sea, yo era antes de la iglesia metodista pentecostal. ¿Ya? Y me criaron ahí mis papás y todo. Bueno, en un tiempo me cambié de ciudad y me vine a una iglesia que es muy diferente. Es como bien antigua, ¿Ya? porque igual le dan parte del campo y todo, pero en el fondo el otro día estuve en un seminario con el obispo de esta corporación y él, lo que yo tuve una disputa con él porque él dijo que la iglesia y nadie, después de que viene el rapto o como le llamen, arrebatamiento, después ya no hay más oportunidades para nadie. Entonces yo le dije a él que yo tenía entendido que no era así. Y él me dijo, no, es que la razón es así. Entonces pienso yo que hoy día se está imponiendo prácticamente, como usted decía recién, las religiones la están imponiendo y están diciéndonos que creamos en algo que no es real. Entonces, no sé qué opina usted respecto a eso. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso hay que escudriñar las escrituras. La Biblia dice escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las iglesias hoy más que nunca tienen que sumergirse en ellas. No hay que leer, hay gente que lee. O hay gente que busca un versículo para respaldar lo que considera. No, no hay que buscar un versículo de respaldo para apoyar tu teoría. Hay que escudriñar las escrituras con corazón limpio para entender lo que Dios quiere decir en su palabra. Los apologistas de las sectas hacen eso. Ellos no escudriñan. Ellos están buscando un texto que se adapte a lo que ellos consideran, o el pastor, cura o papa, quien sea, le dijo. Entonces, como ya dijeron tal cosa, o alguien soñó, o alguien vio, o alguien dijo, entonces tienen que buscar un versículo que diga lo que él dijo, que compruebe lo que él dijo. Y aunque sea lo leen por pedacitos. Pero realmente quiero decirles algo. El que no escudriña la escritura no tiene el testimonio de Cristo. Y te lo voy a mostrar. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. ¿Cuándo? Cuando tú interpretas las escrituras. O sea, el escudriñar trae la interpretación, no leer. Nunca leas y digas qué significa esto. No, no. Escudriña. Y escudriñar te puede dar un año, un solo versículo. Un solo texto te puede dar un año. Y en oración, en el Espíritu, porque la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, y Él va a llegar a tu espíritu y te va a dar el significado. Pero tienes que meterte de lleno. Hay herramientas también para que tú tengas ahí y entiendas el asunto de esto. ¿Ok? Bien, hasta aquí los dejo. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante en la causa. ¿Les gustaría participar otra vez el día martes de esta reunión? Sí, pastor. Levante la mano los que les gustaría y yo les envío el link. Si no, no. Levante Sí, la mano Claro que sí. los que les gustaría Claro que sí. participar el día martes a la misma hora, 9 de la noche. A las 9 de la noche de otro tema, capítulo 7. Vamos a hablar los 144,000 sellados. Sí, A ver, pastor, me sí. interesa mucho porque he aprendido mucho con usted, así que muchas gracias. Muy bien. Ya, listo. ¿Y la gente de YouTube también desean? La gente de YouTube, la gente de Facebook, reporten. Pongan sus comentarios en Facebook también si desean. Y en YouTube, participar por lo menos una clase más. Porque esto es de un grupo que están estudiando conmigo por 3 meses. Pero yo los invité ahora porque quiero que participen y se alimenten de esta palabra. Sí, ahí veo toda esa mano levantada. Entonces nos vemos el martes. Gracias, 21 pastor. horas. Martes 21 horas. No olviden, martes 21 horas. ¿Listo?
Bendiciones. Dale compartir a este link, a este video, compártelo. Chao. Dios le bendiga, gracias. No, pastor.